Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Pasión por la Vida, ¿cómo andan todos? Muy bien, nos encontramos hoy con una entrevista con un pastorazo, un hombre de Dios, un amigo. Estamos hablando de Onésimo Feliz, o Félix, ¿no? Depende de donde pongamos el acento. Y la verdad es que es una bendición para nosotros. Hemos tenido charlas con él, nos ha enseñado y tenemos la oportunidad, desde que lo conocimos, ir aprendiendo mucho. Y ahora él tiene unas enseñanzas que nos va a ir virtiendo, ¿está bien dicho? Que nos va a ir mandando para acá. Así que bueno, tenemos la presencia de nuestro amigo Onésimo. ¿Cómo andas, Onésimo? ¿Bien? Hola, Pastor Reinaldo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en el momento que sea que estén mirando esta transmisión. Fuerte abrazo, mucho gusto. Bueno, un gusto que estés con nosotros. La verdad que ha sido una bendición las charlas que hemos tenido. Y bueno, te cuento que estamos metidos en esto de el reino de Dios, el evangelio del reino y todo eso, así que estamos recibiendo todo lo que el Espíritu Santo tenga para traernos y sabemos que sos un hombre de Dios y queremos recibir tus enseñanzas. Contanos rápidamente dónde estás, dónde vivís, por dónde te movés y quién sos vos, básicamente, tu capacitación. Bueno, mucho gusto. Yo vivo en Santiago de los Caballeros. Originalmente era llamada la ciudad de los 30 caballeros, pero ya después se les eliminó, cuando creció el número de caballeros, le quitaron el 30, ¿no? Entonces Claro. solo se quedó como Santiago de los Caballeros. Es la segunda ciudad más importante de la República Dominicana. Acá compartimos la isla con la República de Haití. Después que viniste aquella vez, la ciudad está en un proceso de crecimiento y evolución. Estamos instalando un sistema de monorriel, teleféricos, soluciones al transporte. La ciudad realmente está progresando bastante y aquí servimos al Señor. Hemos estado en esta ciudad desde 1988. Estuve con mi papá, el pastor Agapito Félix, por 10 años, apoyándole. Plantamos dos iglesias acá en la ciudad. Él es pastor todavía. En mi familia hay otros tres pastores más. Y pues yo tengo la bendición de haber servido con la Alianza Cristiana y Misionera por un espacio de unos 22 años. Y también el Señor nos permitió desarrollar, plantar iglesias y apoyar también a otros siervos con siervos en la región. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, dándole a Él de lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Qué bueno. La verdad que sí, yo conocí a tu familia, una familia muy amena, muy linda, que me han recibido con los brazos abiertos, con mucho cariño, y por supuesto que acá también tienen los brazos abiertos para cuando quieran estar por aquí, ¿eh? Y muy lindo, la verdad que tu país, República Dominicana, hermosa. La gente es cálida, es buena, es como la temperatura, es disfrutable. Bueno, contanos. ¿Qué palabra tenés hoy para compartirnos? Porque estamos deseosos de aprender un poco más. Bueno, con mucho gusto. Yo hace un tiempo me puse a reflexionar y a pedir a Dios. Y para ponerles un poco en contexto, eh, pues mi padre es un pastor de esos pastores aquí le llamamos de la vieja guardia. Claro. Y nos levantaban todas las mañanas a las 5 a hacer el altar familiar, le llamábamos. Y ya saben lo que significa para un niño, un adolescente, levantarse tan temprano para orar. Y cuando, y cuando hacíamos alguna cosa, muchas veces el castigo era, váyase a orar una hora. No, era una tortura la oración en realidad. Sí, sí, entonces, eh, realmente en ese proceso de avance en la vida, me di cuenta, no hace tanto tiempo, apenas hace como unos 10 años, me di cuenta que estudiando la palabra en el Evangelio según Lucas, el capítulo 11, leyendo la traducción del lenguaje actual, dice, un día Jesús fue a cierto lugar para orar
Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Entonces el evangelista registra el diálogo que tuvo Jesús cuando le dice: ustedes orarán así. Pero aparte de enseñar el Padre Nuestro, enseña algunos principios sobre la oración. Entonces, eh, para mí en esos días, hace unos 10 años más o menos, yo estaba mirando que el apóstol nos dice: ustedes piden pero no reciben porque piden mal. Entonces, me llamó la atención este pasaje porque Jesús pasaba mucho tiempo con sus amigos cercanos, sus discípulos, y había una forma particular en la manera de orar de Jesús. Y si pudiéramos titular esto, le llamaríamos orando en el reino de Dios, ¿no? Cómo oramos en el reino. Pero a partir de mi experiencia personal, viniendo con esas referencias sobre la oración, yo me acuerdo, y le pasará a las personas que estarán mirando esta transmisión, que como decía, que usted no ha podido velar conmigo ni siquiera una hora. Entonces el cuadro típico era con reloj y muñeca: voy a orar una hora porque es lo mínimo que tengo que orar. Claro. Así que comienzas a orar y presentas hasta a los niños de Somalia, de Afganistán, y presentas a todo el mundo, y ya piensa cuando has orado por todos y por todas, piensas que vas por una hora y miras el reloj, que por lo menos hayas avanzado unos 40 minutos, y cuando miras el reloj, que apenas llevo 7 minutos orando. No termina más, claro. Sí, entonces, Más larga la oración que suspiro de pobre, decimos. ¿qué más le digo al Señor? ¿Qué más le digo? Y no, entonces me llama la atención que Jesús tenía varias habilidades y talentos. Jesús era un buen maestro, es un buen maestro, ¿no? Aún en la ciencia, en los medios, Jesús tiene un sitial eh, envidiable por su capacidad para enseñar de una manera impresionante. Pero los discípulos no le dijeron: enséñanos a enseñar, danos una clase de pedagogía. Claro. ¿Cómo se enseña? ¿Cuál es la didáctica del reino? Jesús también era un milagrero, él hacía milagros, un taumaturgo. Pero los discípulos no le pidieron: enséñanos a hacer milagros, o enséñanos a predicar, o Claro. danos un cursito de cómo parar las olas, ¿no? Cuando estemos. ¿Cómo detener olas en pleno oleaje? Eso sí, sería interesante, cómo sanar ciegos. Entonces, Claro, el, el con hombre barro, dijo: mira, escupiendo barro. eso, echa un salivón, aquí le llamamos salivón, en el suelo, que hay mucha tierra ahí. Cuando hagas una pegote de lodo con saliva, comienza y llama a todos los ciegos. Y ahí estamos. Y en ese caso iríamos a los centros donde hay, ¿verdad?, los no videntes, y comenzaríamos a pegar pegotes de lodo en las caras. Y bueno, pues nadie sería ciego porque habría una salida. Pero estos discípulos realmente estaban impresionados por la manera de orar de Jesús. Así que yo voy a volver a este pasaje eventualmente, pero en medio de mi vida, de mi experiencia, no puedo decir que ya sé. Eh, Tengo 50 años, he estudiado bastante y he leído bastante, pero no puedo reclamar que ya lo sepa. Apenas estoy empezando a aprender a orar. Y esta es una de las cosas que yo aprendí. Eh, a partir de una relectura de la escritura, me di cuenta que la enseñanza sobre la oración no empieza ni en Lucas capítulo 11, ni en Mateo capítulo 6, que es casi siempre lo que buscamos. Tampoco empieza en Jeremías, clama a mí. Mm. La enseñanza sobre la oración
empieza justamente en el jardín del Edén. Y vamos allá por un momento. A ver, Dios, el creador, le dice a las otras dos divinas personas de la Trinidad, hagamos al hombre. A ver, ¿qué necesidad tenía Dios de hacer un hombre? No tenía necesidad. Dios es autosuficiente y eterno en sí mismo. Así que la razón por la que Él crea un hombre, lo explica y lo repite como 3 o 4 veces en Efesios capítulo 1. Nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia, según el beneplácito, o sea, a Dios le plujo. Él tuvo ese deseo de crear a un ser humano. En Génesis capítulo 2 nos narra que Dios hace un jardín. Y tomemos en cuenta algunas cosas con relación a este jardín. Este jardín no era de Adán, era de Dios. Era un jardín que Dios había creado, ¿sí? Claro, como si se lo hubiera regalado a Adán, lo tenemos en la mente como que hizo Adán, Correcto. le dijo, toma, te lo regalo, manejalo. Claro. Y eso, y voy a hacer un paréntesis acá porque yo sé que esto lo están viendo hombres solteros. Es curioso que cuando Dios crea al hombre, primero le da un propósito por el cual tiene que levantarse cada mañana, un trabajo, ¿cierto? Un empleo. Bueno, hay empleos que son trabajo y hay empleos que son empleos, pero le da una asignación, un propósito para que Adán se levantara cada mañana, que era labrar y cuidar el huerto de Dios. Y número 2, Dios se da cuenta que el sábado, que era el día de descanso, Adán se queda como medio observativo, ¿no? Está mirando y él mira a Adán y Adán ve que el mono se va con la mona y luego regresan unos monitos y ya son una familia de monos. El león se va con la leona y luego regresan y Adán está solo. Y lleva unos cuantos sábados en su día de descanso que dice, oye, pero si yo tuviera también a alguien que se pareciera a mí, sería interesante. Así que dice que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo una ayuda idónea. Es decir, en el tema el propósito del hombre, Dios le da un empleo y le da una compañía. Dos cosas. Esa era la vida del hombre. Ahora, el principio, lo más importante de esa relación, lo vemos en el capítulo 3. Cuando Adán peca y la mujer, ellos ¿qué hacen? Se esconden. Y dice el libro de Génesis, capítulo 3, el verso 8, que oyó Adán la voz de Dios que se paseaba al aire del día. La versión del lenguaje actual dice con el viento de la tarde. Era después de mediodía, por supuesto. Dice, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Yo no quiero hacer una doctrina de esto, por supuesto, pero a mí me parece, Pastor Leonardo, que Dios tenía una agenda diaria en la que venía al jardín y compartía con el hombre un tiempo de comunión. ¿Dónde lo hacía? En el jardín. Ese jardín es el inicio de la oración. La oración no es una iniciativa del hombre, la oración es una iniciativa de Dios, es Dios quien busca al hombre. ¿Y qué significa orar? Orar significa hablar con Dios, pero yo creo que podemos ir un poco más profundo. Orar para mí es estar con Dios. O sea, a ver, ¿cómo se llama tu hijo o tu hija mayor, pastor? Julieta es la más grande y Santiago el más pequeño, 3 años menos. ¿Qué edad tiene Santiago? Santiago tiene 17. Ok, bueno, Santiago, Dios te bendiga, papi, que estés bien. Te voy a usar como ejemplo, así que me perdonas si no te gusta mi ejemplo. Pero a ver, imagínate que Santiago viene todos los días delante de ti. Dice, oh, estimado pastor y padre,
en este día vengo delante de ti porque necesito que me regales 200,000 pesos argentinos. Y entonces Lo Dios, reprendo. En el nombre de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, fuera todo demonio de hecho fuera pedidera. toda maldición, claro. Bueno, y Pero dale. nosotros hacemos eso con Dios, pastor. Nosotros venimos delante de Dios y pensamos que orar es venir a pedir. Y yo no estoy en contra de pedir. Estoy hablando de una experiencia personal en la que yo le dije, Señor, necesito que me enseñes a orar, así como enseñaste a tus discípulos. Cuando en Lucas capítulo 11, los discípulos dijeron, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Los rabinos tenían su estilo y lo traspasaban a sus estudiantes. Así que, ¿quién debe enseñarnos a orar? Pues el Señor Jesús. Y para enseñarnos a orar debemos de ir al principio, al propósito original del por qué Dios quiso tener comunión. La oración implica tener comunión con Dios, estar con Dios. Esa comunión que fue rota por el pecado desde allá, desde el jardín. Ese jardín, si, bueno, en una próxima oportunidad podemos mirar cómo ese jardín que era para Adán y Eva su lugar de comunión con Dios, luego para Caín y Abel se convirtió en una rutina de ofrendas. Era la comunión de ellos. Para Noé fue un arca, el lugar donde Dios hacía comunión con ellos. Para Abraham fue un cielo estrellado. Para Jacob, Betel, un lugar donde Dios se encontró, Jacob se encontró con Dios. ¿Qué dijo Jacob? Aquí estaba Dios y yo no lo sabía. Diga, pastor. Entonces, claro, lo que vos estás proponiendo es que la oración no es la ejecución de un método necesario para comunicarse, sino un ambiente, un lugar. Correcto, pastor. Wow. Extraordinario, Bendito Dios. extraordinario. Ramasaya, sí, Qué rata me avanza, señor. Rambo saca la bazuca. Bueno, Bueno, ahí va el asunto. ¿Cómo se le revela? ¿Dónde tiene Dios comunión con Moisés? En una zarza ardiendo. ¿Qué le pide Dios a Moisés que establezca para tener comunión con su pueblo? Un tabernáculo. ¿Y qué había en ese tabernáculo? Sacrificio. ¿Y qué había allí? Fuego de noche, columna de nube de día. David, cuando leemos en los Salmos, él decía, de mañana me presentaré delante de él y esperaré en él. Pero uno de los versos, Pastor Leonardo, que más han impactado mi vida y con el que quiero de pronto ir para ir recapitulando, porque dicen, bienaventurados los pastores que predican corto, porque ellos serán invitados por segunda vez. Entonces, ese es Onésimo 3:15. Entonces, mira, este verso en Puerto Rico, dirían, me voló los sesos. Dirían, está bestial. No sé cómo dirían, cómo dicen allá en parecido, Argentina. sí, 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 me rompió la cabeza. Me rompió la cabeza. Mira lo que dice el Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Yo sé, la palabra de Dios nos dice que el que pide recibe, que el que busca halla, que el que llama se le responderá. Pero yo siento que el llamado que el Señor nos quiere hacer en este día es a no solamente buscar sus manos, sino buscar conocer su rostro. Es impresionante la cantidad de veces que la Biblia dice, tu rostro buscaré. Y eso lo hace David. David es el hombre que tiene mucho que decirnos sobre la oración. David descubrió cuál era el secreto. Antes de David se oraba, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero David comenzó a decir, Dios mío eres tú. Mi alma tiene sed de ti. Wow.
claro. David sabía lo que era orar. Dice el Salmo 27, el verso 8. Mi corazón me ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. En la versión Dios habla hoy, se lee, el corazón me dice, bueno, hay una alabanza de un ministro por ahí que dice, la conciencia me dice, pero aquí esa alabanza no cabe, ¿no? Porque No, no la conocemos. es una, es una salsa. Pero aquí el salmista David, que había descubierto el secreto de la oración, él, su corazón le decía, busca la presencia del Señor. Y yo, Señor, busco tu rostro. Salmo 27:8, Isaías 12:2, Salmo 37:4, bendito sea el Señor. Dice el Salmo 37:4, deleítate de sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él lo hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera con paciencia en Él. Está bien que haya un momento para pedir por todas las necesidades. Yo estoy de acuerdo que hay que pedir de manera específica. Eso podemos verlo en una próxima oportunidad. Pero lo primero, pastor, que yo aprendí en este proceso de, Señor, enséñame a orar. No quiero la mentalidad que yo traje, porque yo posiblemente lo hubiera actuado con rechazo hacia la oración. Porque literalmente a mí me castigaban, váyase a orar una hora. Y ¿sabe lo que pasaba? Después que yo me arrodillaba ahí, que era lo próximo. Te dormís. Claro. Claro, ¿qué adolescente, qué niño va a aguantar una hora? Pero cuando aprendemos a estar y a deleitarnos en el Señor, yo creo que eso fue lo que llamó la atención a los discípulos de Jesús. Y si queremos, pues, aprender también, ¿verdad? Que podamos llegar ante Dios. No sé, para algunas personas ese jardín significará un jardín literal. Yo sé lo que es orar en el jardín, en la montaña, pero también sé lo que es orar y hacer del baño un jardín. Un baño limpio, por supuesto, Ujú. libre de otros olores, ¿cierto? Pero bendito Dios. Mira, pero yendo a lo que tú hablabas y tomando esto del baño sucio o limpio, te diré que porque me ha pasado de pronto en algún trabajo que he estado y el baño no estaba en las mejores condiciones, pero el baño era el único lugar en donde yo podía tener mi tiempo de oración durante el día y, y, y yo creo que, digamos, Dios de alguna manera no miraba eso, ¿no? Yo sentía como que era un sacrificio realmente para mí estar Ok. ahí solamente para orar a Él, solamente para buscar de Él 5 minutos. Lo que otro tardaba para ir al baño, yo lo utilizaba para hablar con Él, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a esto, ¿no? Que la oración es ese lugar de encuentro, ese lugar de contemplación a su persona, ¿no? Es como, nosotros una vez hablábamos sobre la oración contemplativa que la iglesia evangélica perdió, ¿no? Que sí, sí se quedó como, como que casi la única, ¿no? La iglesia católica. Ir a Ujú. arrodillarse, quedarse así solamente a Ajá. algún lugar. Le hemos perdido. Y hasta nos sentimos culpables si estuvimos orando y nos quedamos dormidos. Digo, no. Si estuviste orando y te dormiste ante el Señor, te dormiste sobre los brazos de tu mamá, sobre los brazos de tu padre. O sea, te dormiste en la mejor de su presencia, ¿no? O sea, pero es hermoso verlo así. Es hermoso, porque entonces Sí, no se trata de una estructura de repeticiones constantes o de una constante pedido, sino de un encuentro con Él en un lugar personal que Dios te dará, ¿no? Donde tenga que ser. pastor, eh, está tremendo eso de la oración contemplativa, que lo perdimos, porque es que nos enfocamos mucho en Padre, en el nombre de Jesús. Mira, te voy a contar una experiencia personal, que muy pocas veces la he compartido, pero por ustedes, la gente de Pasión por la Vida, ser gente VIP, te lo voy a dar por el mismo precio de... Chisme santo.
reciba Chisme Santo, anote, estamos grabando. Un abrazo para cada uno de mis hermanos en Pasión por la Vida. Yo de vez en cuando veo sus servicios, me encantan. Algún día espero estar ahí Amén. eh, y compartir con ustedes. Quiero que el Señor me permita comerme un buen asado argentino. Así será. Dicen que son los mejores del mundo, pero bueno, vamos a esperar que el Señor nos permita comprobarlo. Amén. Dios lo va a confirmar. Pastor Leo, cuando yo estoy en mis momentos de estrés, de frustración, porque yo no sé si sabían las personas que los pastores tenemos momentos de estrés, de frustración, de tristeza, de carga, de estar agobiados. Los pastores no somos superhombres, que siempre estamos onésimo el rescate y con una manta volando. Esa es la imagen que tiene la gente, pero no es así. Pero ese es otro tema. Y por eso no está el combo incluido. Pero cuando yo estoy en mis mayores crisis, que me Ujú. voy a la presencia del Señor, que yo comienzo a adorar al Señor, ¿sabe qué es lo próximo? Me quedo dormido. Mm. Oye, pero dormido de una manera increíble. Y sé que estoy durmiendo y de repente me despierto y yo sé que estoy porque me despierto, bendito sea tu nombre y vuelvo. Y como que la culpabilidad, porque aquí hay una cosa, pastor, y es que nosotros en nuestra costumbre de las cosas, ¿verdad? Mm, hablamos más de la oración que lo que realmente oramos. De hecho, ya debiéramos estar nosotros orando acá. Eh, Se presiona a la gente que no viene a la reunión de oración, porque como que nos acostumbramos que todo el mundo tiene que estar en el mismo lugar. Y eso es cierto, es bonito la oración unánime, es Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, ya, el segundo milagro fue la llenura del Espíritu Santo, pero el primer milagro es que ellos se hayan podido poner de acuerdo para orar juntos y unánimes. Y eso es clave secreta para el avance de una congregación. Pero muchas veces los que sabemos orar, y yo a veces me doy cuenta en las células, en las reuniones, fulano puede dirigirnos en oración. Ay, no, pastor, hágalo usted sabe orar más que yo. Oiga, usted no tiene que saber orar. A orar se aprende orando. Y nosotros muchas veces hemos dado la impresión de que porque sabemos articular unas palabras de más protocolo en la oración, oh amantísimo, igualito que el hijo tuyo, ¿no? Porque sabemos articular unas cosas, Claro. bendito Dios, lo que Dios está buscando a alguien que le diga, Señor, aquí estoy, no sé qué decirte, pero me pasa esto y esto, que pueda hablar con Dios y que pueda sentirse en la presencia. Yo creo que cuando oramos y no tenemos respuesta de Dios, es porque no estamos entendiendo el propósito de la oración. Y de manera conclusiva o concluyente, podemos decir, la oración es una iniciativa de Dios, no del hombre. Esto es lo que estoy aprendiendo. Es Dios quien me atrae. Salmo 65 me dice, ¿verdad? Bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Es tremendo. Es Dios quien nos atrae, nos busca a nosotros. Ese jardín, era Dios que venía al jardín. La oración, realmente Dios también quiere tener comunión con nosotros. Dice Sofonías, ¿verdad? 3:17, Jehová está en medio de ti. Es decir, Dios busca tener relación con nosotros. Y esa ha sido mi experiencia en esto de aprender a orar. No puedo decir que ya sé, pero personalmente, en mis mañanas, eh, realmente, a menos que sea una oración de forma colectiva, yo estoy ahí, muchas veces estoy de rodillas, otras veces estoy en el suelo, muchas veces no estoy, estoy parado, estoy sentado. Casi siempre hay música, eso sí, la música ha sido un elemento casi constante en mi experiencia de la oración. Y lo que yo, pues, en esta mañana quisiera honrar es esa petición que le hicieron los discípulos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice a ellos cómo orar, pero hace una comparación.
Le dice, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y ahí como que me perdí cuando leí esto, porque un momentito. Él dice, les dice cómo ser el Padre Nuestro, ¿no? Eh, Habla del amigo, préstame 3 panes, está hablando de cosas, o de la viuda, ¿verdad? Que pide justicia. Mm. Está hablando de cosas y dice, si tu hijo te pide pan, tú no le vas a dar una piedra, si te pide pescado, no le darás una serpiente. Entonces cuando llega y dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero un momentito, Señor, pero yo ahorita no te estoy pidiendo, gracias por el Espíritu Santo, pero lo que necesito es un empleo, lo que necesito es que me sanes. ¿Y cómo que me vas a dar al Espíritu Santo? Si yo ahorita, está bien, dámelo, Señor, dámelo, qué bueno, si tengo que hablar en lenguas bien, pero lo que necesito es que me sanes. Claro. Lo que necesito es que esa muchacha me diga que sí, ¿cierto? O que la esposa no me ponga a hacer oficios. No sé, el problema que sea que tengas. Como que nosotros muchas veces llegamos y dice, espérate un momentito, él promete darnos el Espíritu Santo cuando está hablando de cosas. Porque hay una enseñanza acá. ¿Cuál es el propósito y la función del Espíritu Santo como tercera persona divina, no menos importante de la Trinidad? Es guiarnos a Cristo. Dice que nosotros, si sabemos que pedir como comida, no lo sabemos, más el Espíritu intercede por nosotros. Y Entonces, él sabe cómo pedir, dice. correcto, correcto. Hasta con Entonces, gemidos indecibles. así es, así es, así es. Entonces, bendito sea Dios. Lo que Él quiere es traernos esa comunión que inició ya en el jardín del Edén. Hay una canción muy bonita de Jesús Señor Romero, no la podemos tocar aquí por asunto de derecho de autor, pero o sea, así se titula, El Jardín. Quiero llegar a ese jardín. Es como eh, ese punto es lo que Dios me ha estado enseñando. ¿Cómo puedo venir para estar en su presencia? Contemplar su rostro, contemplar su hermosura. Mira, Bendito sea. sabes que cuando me hacías la comparación entre lo que, a ver, iba a decir lo que descubrió David, y le estoy poniendo a David la revelación que solamente Dios pudo darle, sino, o sea, lo reformulo, digo, lo que David recibió del Señor es que no era un Dios lejano, sino es que era un padre, era un papito, era alguien de intimidad, ¿no? Hay una frase que decía un cantante que está muy buena también, que creo que lo dijo en una enseñanza, donde Dios no tiene favoritos, pero sí tiene cercanos, y depende de cada uno ser cercano. El tema es que cuando uno más reverente y más lejano, diga más, este, más de observación y de contemplación, más que de cercanía y de hacerlo personal, se vuelve justamente más inaccesible. Entonces, por ahí David consiguió eso que realmente rompió estructuras espirituales, mentales, ¿no? De esto de poder acercarnos sin temor a su presencia. Y quizás fue eso lo que quiso explicar Jesús con esas parábolas, que queriendo hablar de la oración, hablaba de cosas que no se llegan a entender a veces. Claro, si no entendés que el concepto es, básicamente, vení a encontrarte con Él, ¿no? El Señor te está diciendo, vení. Creo que vos estás explicando eso, ¿no? A ver si lo interpreté bien. Así Eh, es. Ven a acercarte conmigo, no importa si fue en una zarza, en un barco, en unas olas, no importa. Pero vení a encontrarte conmigo, no importa. Y sentí que yo estoy con vos, no importa las palabras que uses, lo que me importa sos vos. O sea, hay una frase que usamos acá que un poco resume esto también, que nosotros intuitivamente lo estamos usando,
que de hecho se puso en una canción que se creó acá en la iglesia, que el Ministerio de Adoración, la pastora Marta y el Ministerio de Músicos lo crearon, que dice que me importa quién eres tú, más de lo que tú me puedas dar, ¿no? Tremendo. Así que sí, creo que tenés toda la razón, creo que el Señor te guió esta palabra. La oración es encontrarnos con Él. Así es, Y ahí así con es. qué palabras vamos a utilizar y dependerá de cada uno. Y lo importante es sentirlo cercano, sentir que Él Correcto, está con nosotros. Si no nos quedamos correcto. con eso, ¿no? Con esos dioses de antes, que un poco lo de Abraham y los demás. Es como que ¿sabes qué? Ahora que te escucho me suena a que Abraham, Jacob y todos los demás venían con la tradición de que habían encontrado el verdadero Dios, pero que eran más o menos como los dioses antiguos, digamos, que estaban para dar órdenes y castigar, básicamente, ¿no? Así es. Era un Dios muy humano, digamos. Y David encontró un Dios cercano, un Dios que ama y que se entrega y que se da, ¿no? Un Dios íntimo. Así es. A mí me gustaría orar, pastor, porque eh, yo sé que hay personas que el Señor les está hablando y pues quisimos empezar con este tema tan básico, ¿verdad? De la oración, porque es que con los años, las lecturas, la maestría, el doctorado y todas esas cosas, nos damos cuenta que apenas empezamos a aprender. Entonces, quiero orar por esa persona que ya está disfrutando de esa comunión. Eh, a mí me gustan mucho los himnos. Hay un himno que titula Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo hoy en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir y con él gozar en los brazos de mi Salvador. Libre, salvo. Enfatiza ese cariño Mm. del niño en los brazos del Señor. Pero quiero hablar también con aquella persona que las ocupaciones, las tareas, el estrés le ha robado. Hay gente que ora caminando, hay gente que está con el Señor en el taxi cuando va hacia el trabajo. Eh, eh, Hay gente que ora al Señor en las noches cuando ya todos han dormido. Yo conozco, no eres la primera persona que me dice, mira, el baño no estaba muy limpio, pero ahí fue donde pude encontrarme con Dios. Y bendito sea el Señor. Lo que sí necesitamos es recordar que Dios es un Dios celoso y que nos anhela. Dice que el Espíritu que ha hecho habitar entre nosotros y en nosotros nos anhela celosamente. Bendito Padre, amigo, Señor, con mucho respeto y reverencia, pero también con confianza, nos acercamos a ti. Sabemos que no tendríamos méritos para venir ante ti a menos que sea porque fuera por los méritos de Jesús. Así que gracias Jesús por hacer posible la comunicación por medio del Espíritu Santo con el Padre Celestial. Sí, Padre. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso con el pastor Leonardo eh, los hermanos de Pasión por la Vida y los demás que van a escuchar esta transmisión y mirar esta transmisión. Señor, encuéntranos en donde estamos. Podría describirte un poco de opciones, pero yo sé que tú sabes en dónde estamos cada uno. Encuéntranos ahí, ya sea lejos o cerca de ti, pero encuéntranos y como dice esa canción, atráenos a ti. No nos dejes ir. Lo rendimos todo una vez más Sí, a Padre. cambio de tu amistad. Señor, te anhelamos. Más que tus manos, queremos conocer tu rostro. Como dice la canción, no te queremos por lo que haces, te queremos por quien tú eres. Ayúdanos a encontrarte como Job que decía de oídas. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Señor, gracias por enseñarnos a orar. Gracias que tú estás interesado primero que nosotros
en tener comunión con tus hijos y tus hijas. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias, pastor. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu enseñanza, gracias por venir a compartirnos lo que Dios te ha revelado. Y, y bueno, sigamos aplicando las verdades de Onésimos 3:2, eh, que dice, no, aquel que predica corto es invitado por segunda vez. Así que, Sí, bueno, ya vamos a programar otra para ver qué más nos enseña este pastor que Dios está usando en este tiempo, este hombre de Dios Onésimo, ¿eh? Así que la otra semana seguramente nos vamos a estar encontrando de nuevo. un abrazo, que Dios les bendiga. Gracias, gracias, gracias. Saludos a tu familia, a tu hija y bueno, desde ya un abrazo grande para todos y bendiciones para todos tus proyectos. Amén. Amén. Chao, Barán.